Bienvenidos todos a la 14ª edición del Congreso de Economía Austríaca. Un congreso muy especial porque estamos en el año 2021 y se cumplen 100 años de la muerte de Karl Menger y 150 años de la publicación de los Principios de Economía, que publicó efectivamente en 1871. Y este año hemos querido, por supuesto, con este motivo, conmemorar su figura, su obra, sus ideas. Y para hablarnos precisamente de su obra y de sus ideas, para hacernos una idea cabal de quién era y quién sigue siendo Karl Menger, tenemos hoy a María Blanco. María Blanco es doctora en Economía, es profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad San Pablo CEU y es autora de varios libros y de varios capítulos en otros libros. El último libro que ha sacado junto con Carlos Rodríguez Brown y con Luis Daniel Ávila es Hacienda somos todos, cariño, un libro absolutamente recomendable sobre los impuestos, ¿no? Y nada más, yo voy a dar paso a María. Antes te voy a pasar el micrófono y lo voy a limpiar convenientemente, pero sí quería hacer un último apunte y es que el primer libro de economía que yo leí fueron los Principios de Menger. Fue como... había leído ya a Hayek, alguna obra suya, en concreto Derecho, Legislación y Libertad, pero como libro de economía el primero que leí fue Los Principios de Menger y todavía estoy guardando un buen recuerdo de todas sus ideas que me han acompañado todo ese tiempo. Así que nada, sin más, le doy el paso a María. Bueno. Pues muchas gracias, José Carlos. Precisamente fue en esta casa donde presentamos el libro de Hacienda somos todos, cariño, hace relativamente poco, porque salió hace relativamente poco. Así que es un gusto volver. Para mí es realmente un honor estar aquí inaugurando este congreso, teniendo en cuenta que junto con Gabriel Calzada y los compañeros del Instituto Juan de Mariana, cuando yo pertenecía al instituto, organizamos en Santiago de Compostela el primer congreso de economía austríaca. Entonces me hace especial ilusión porque, bueno, no sé, me voy haciendo mayor y esas cosas, ¿no? Y además, especialmente dedicándose a Menger, a un personaje que, a pesar de ser el fundador de la escuela austríaca, pues no es el más reconocido, ¿no? Y ahora me tienes que hacer el favor de pasarme el teclado, porque si no, todavía no manejo mi mente lo suficiente como para pasar las diapositivas. Vale. Estaba diciendo que me hace especial ilusión que sea Menger, ¿no? Porque digamos que los pertenecientes y simpatizantes de la escuela austríaca nos dividimos en dos, misianos y mengerianos. Yo soy mengeriana, junto con el profesor César Martínez Meseguer, ¿no? Y había esa especie de broma en el máster de Economía Austríaca del profesor Huerta de Soto, veo algún alumno por aquí, y eso, había profesores que son más de Mises y otros más de Menger, ¿no? No tiene más particularidad excepto poner de manifiesto la riqueza de la escuela austríaca. Y como decía José Carlos, pues este año, el 2021, se cumple el centenario del fallecimiento de Karl Menger y es el 150 aniversario de los Principios de Economía. Y probablemente, aunque hay una sala muchísimo más llena de lo que yo esperaba, porque digo, esto va a ser como una clase que voy a tener ahí a la gente y aquí va a haber 3 alumnos que son los aventajados, ¿no? Bueno, pues obviamente igual ya que están aquí los aventajados también. Seguro que si yo pregunto cuántos en este ámbito, Congreso austríaco, ¿no? Congreso de Economía austríaca, ¿cuántos se han leído los Principios de Menger? Pues no lo voy a hacer, no levantéis la mano. Y la gente que está en casa, lo mismo, probablemente, pues tampoco tantos, ¿no? Y estoy absolutamente convencida que si comparamos quiénes han hecho una ojeada a la acción humana de Mises y quiénes han hecho una ojeada a los Principios de Menger, gana Mises por goleada, ¿no?
qué cosa tan curiosa, ¿no? Hayek, el mismo Hayek, nos cuenta que sí que hay casos de autores que han realizado una labor callada, de calidad, pero callada, y que han sido descubiertos muchos años después, ¿no? Por otro autor. Pues, por ejemplo, en Historia del Pensamiento Económico tenemos el caso de Cournot, que publicó en 1838 y fue redescubierto en el 73 o así, ¿no? Tuvo que esperar, ya había fallecido el hombre. No había fallecido, pero bueno, a la vejez viruelas fue redescubierto precisamente por William Stanley Jevons, ¿no? Y Hayek lo que dice es mucho más complicado, es mucho más raro encontrar un autor que en su momento fue relevante, fue un personaje, fue reconocido, le aplaudieron, le siguieron, creó incluso escuela y con el tiempo fue quedándose ahí de actor secundario. Eso es una cosa, ¿no? ¿Se imaginan a Robert Redford o Paul Newman como de actor secundario y como el actor secundario Bob de Los Simpson? Pues es raro, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta, me gustaría hoy reflexionar sobre la cantidad de misterios que hay alrededor, las preguntas que se me ocurren a mí cuando Irune y José Carlos me pidieron que me ocupara de inaugurar este congreso, pues lo que se me venía a la cabeza es ¿por qué le leemos tan poco? O sea, ¿cuál es la razón que hace que se le lea menos? ¿Realmente le conoce a alguien? Aparte de sus obras, ¿sabemos algo qué sabemos de Menger, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? Y curiosamente, la biografía, bueno, todos, quien esté interesado en las biografías, en concreto la de Menger, hay que leer lo que ha escrito Scott Shell, que es un profesor de la Universidad de Arizona que ha estado sumergido en la biblioteca de Duke estudiando la obra no solamente de Menger padre, sino también de Menger hijo. Y precisamente lo que apunta es que este señor es Menger hijo, Carl Menger Jr., ¿no? Y él fue el que escribió la biografía más completa, porque, entre otras cosas, hoy en día diríamos que fue un niño superdotado, un niño súper inteligente, matemático y muy reconocido por la esponja de Menger. No sé si todo el mundo sabe que eso es la esponja de Menger, ¿no? Un fractal. Él llevaba un diario, desde niño, llevaba un diario que rellenábamos, que completaba, escribía sistemáticamente, y gracias a eso tenemos pues, muchos datos de la biografía de Menger, ¿no? Y a mí me gustaría hoy contaros 10 cosas, no las voy a enumerar para no ser muy pesada, pero son 10, están aquí numeradas, 10 cosas que no mucha gente sabe de Menger. Por ejemplo, su nombre completo no es Carl Menger, sino Carl Eberhard Anton Menger, ¿no? Es un dato curioso que no se suele mencionar. Era hijo de una familia numerosa, eran 10 hermanos, de los cuales solamente 6 sobrevivieron a la infancia. 4 hermanos se quedaron por el camino de niños. Eso, no sé, a mí me marcaría. No se casó. Carl Menger no se casó, no era una persona que tuviera muy fan del matrimonio, de los contratos de ese tipo, y tuvo un hijo con 61 años. Es decir, Carl tuvo un papá con 61 años. Cuando murió Menger, su hijo tenía 20 años aproximadamente, ¿no? Y tuvo que pedirle al emperador, con quien ya veremos que tenía una relación pues, próxima, le tuvo que pedir que por favor declarara legítimo a su hijo, porque aunque nació en 1903 aproximadamente, pues no era muy normal, ¿no? No estaba exactamente bien visto tener hijos fuera del matrimonio, incluso si era tu mujer. Vivió separado de Nina, que era su mujer, y de su hijo. Vivió separado de ellos hasta que el niño cumplió aproximadamente 10 años, que casi coincide con la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando las cosas se ponen así de feas, Carl deja su puesto en la universidad, deja toda su vida social, rechaza todos los cargos y se va a vivir con su mujer y su hijo a escribir pues, todas las obras o el resto de las obras que escribió. Paramos el vídeo para recordarte que el Instituto Juan de Mariana no recibe ni subvenciones públicas ni dinero de partidos políticos.
Se financia gracias a las donaciones privadas de personas que, como tú, creen las ideas de la libertad. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro de nuestro canal de YouTube. Para ello, deberás pinchar en el menú Hazte miembro en la web o en el botón Unirme en YouTube. Muchas gracias y te dejamos con la conferencia. No, era una persona poco preocupada por los formalismos. De hecho, él le expresó a Mises que no le importaba mucho que se recordara la escuela austríaca con el nombre de escuela austríaca. Le importaba mucho más que sus ideas perduraran, ¿no? Que para mí es la primera lección de Menger como maestro. Lo importante es que las ideas perduren, luego ya como se llamen, eso no es lo más importante. Lo importante es deshacer los errores, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue muy difícil para Menger. En Viena, con un niño pequeño, bueno, de unos 10 años, fue muy complicado. Y la posguerra de la Primera Guerra Mundial fue tremenda. Su hijo en plena pubertad y él quedándose ciego ya muy mayor, no fue nada fácil, teniendo en cuenta que había desabastecimiento de cosas para una persona como él, tan importante como una máquina de escribir, ¿no? Su hijo describe lo complicado que era encontrar una máquina de escribir en la Viena de aquella época, mucho más teniendo un hijo pequeño, en comparación con tu edad, que además era muy enfermizo, era un niño muy enfermizo, y eso es muy importante por lo que vamos a ver a continuación. Otra de las cosas que me llaman la atención de la vida de Menger, que yo no sabía, sí sabía que conocía o que mantenía relación intelectual con Knut Wicksell, con el economista sueco, pero es que eran amigos, tan amigos que cuando su hijo se pone enfermo por una afección pulmonar, le manda un verano. En plan, bueno, pues ¿con qué? Pues yo mandaría a mi hijo o a mi hija con Irune para que pasen en su casa el verano y mejore de su afección. Y Karl, hijo, estaba encantado porque Wicksell le trató pues, como un sobrino, le presentó toda la intelectualidad que en aquella época había en Estocolmo y en Suecia, y mejoró de las afecciones respiratorias. Sin embargo, cuando muere el 26 de febrero, 3 días después de su cumpleaños, en 1921, cuando muere Menger, las dificultades económicas de Nina y de su hijo, de Karl, pues crecen muchísimo, y especialmente cuando el hijo cae enfermo de tuberculosis y hay que ingresarle en un sanatorio. Para poder pagarlo, tuvieron que deshacerse de toda la biblioteca, de toda la herencia bibliográfica de su padre, que como vamos a ver, al que le unía una afinidad intelectual extraordinaria. Y tuvieron que vender la biblioteca, atención, a la Universidad Japonesa de Hitotsubashi, donde actualmente está la biblioteca de Menger, y también hay unos fondos muy buenos en Duke, en la Universidad de Duke, donde mencionaba yo que Scott Shell y otros autores han investigado acerca de Menger y de la escuela austríaca, ¿no? Sí se conocía más, aparte de estos 10 hechos sorprendentes para mí, sí se conocía, pues por ejemplo, que fue periodista, con 20 años era periodista económico, y su contacto con la información económica, la información de los mercados, fue lo que le despertó a él la inquietud de ver cómo se formaban los precios. También se sabe que fue tutor del heredero del imperio austrohúngaro, por supuesto, Rudolf, que también se sabe que acabó regular, tuvo una vida no Menger, sino Rudolf, poco complicada, y acabó pues regular. También se sabía que fue un profesor muy querido por sus alumnos. Y por supuesto se conoce su obra, ¿no? Aquí tenemos pues, los principios de economía política, que se publican en el 71, las investigaciones sobre el método en el 83, seguido inmediatamente al año siguiente por los errores del historicismo, la teoría del capital, la teoría del dinero, etc., ¿no? Hay un hecho muy relevante que es lo que me ha movido a enfocar desde este punto de vista esta ponencia, esta reflexión, y es por qué cuando Menger se plantea sacar la segunda edición de sus principios, a él le pasó lo que le pasa a los pioneros, ¿no? Él se dio cuenta de que la gente no terminaba de entender lo que él expuso en los principios,
en los principios de economía política. Entonces dijo, bueno, tengo que hacer una reedición para estas nuevas generaciones que parece que no acaban de enterarse, ¿no? Él no pide ayuda a sus discípulos, no pide ayuda a sus colegas, a quien confía la colaboración, la coedición, es a su hijo, que era un adolescente, brillante, único, que le entendía, con quien le unía una relación afectiva extraordinaria, pero no a sus discípulos ni a sus compañeros, ¿no? ¿Por qué podría ser? Y eso es lo que me ha llevado a pensar en este tema, ¿no? Dice Pete Boettke, uno de los representantes de la escuela austríaca más relevantes y un maestro para todos nosotros, él dice que el aprendizaje puede ser muy incómodo. ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje también consiste en que te quiten de encima todas tus preconcepciones del mundo. Te tienen que interpelar, te tienen que cuestionar, ¿no? Es como cuando la realidad te borra todas estas imágenes fantásticas del mundo ideal que nos hacemos todos, ¿no? Y claro, tú piensas en Menger, y para empezar en sus principios, pero también en toda su trayectoria metodológica, y debió ser un tipo verdaderamente incómodo. Y de hecho, la escuela austríaca hoy en día resulta muy incómoda para la ortodoxia, ¿no? Así que, pues probablemente tiene razón Pete Boettke. Y he repasado las reseñas que en los años 30, en concreto en el 36 y en el 37, se publicaron en los principales journals, en las principales revistas académicas de Oxford, en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el año 36 Hayek estaba en la London School of Economics y se ocupó de capitanear la maravillosa hazaña de publicar las obras completas de Menger en alemán, pero en Inglaterra, ¿no? Entonces, hay dos reseñas, hay más, pero hay dos reseñas que me han llamado mucho la atención. La primera es de Alan Sweezy, Alan R. Sweezy, hermano de Paul, hermano mayor del marxista Paul Sweezy, que también pasó por la London School. De esos polvos tenemos estos lodos, ¿no? Y me llama mucho la atención que, por supuesto, se subraya la importancia teórica de Menger, se acepta su relevancia junto con Walras y Jevons en este quiebro en la historia del pensamiento económico que supuso la aparición de la economía marginalista, que me niego a llamarla revolución por otras razones, y le reconoce como rupturista en cuanto a la metodología y le considera una persona que abre una puerta no solamente a la economía, con el método genético causal que luego veremos, sino para otras ciencias sociales que, digamos, que estaban como a la búsqueda o que necesitaban un método más científico o verdaderamente científico, ¿no? La nota que me llama más la atención es que él señala que parece mentira que ya era hora, porque parece mentira que no hubiera obras de Menger, que no fueran accesibles las obras de Menger y que no se podía conseguir un ejemplar de los principios de economía de Menger, ni siquiera en Viena en el año 36, ¿no? Es decir, es notable que, claro, si no había obras es porque, a pesar de ser tan reconocido, bueno, tenemos el hecho de la Primera Guerra Mundial y la posguerra, la crisis europea, etcétera, pero es algo notable, ¿no? La segunda reseña es de Rivers Opie, que ustedes dirán, ¿quién es ese tipo? Pues es un tipo mucho más importante de lo que parece, porque fue secretario del Tesoro del Reino Unido por recomendación de John Maynard Keynes, que ya todos sabemos quién es, y además fue uno de los miembros de la comisión de Bretton Woods. O sea, que no era cualquier persona, era una persona desconocida, pero relevante, ¿no? Y nos ayuda a entender un poco la primera incomodidad que representaba Menger para el mundo anglosajón. Estamos en el año 37. Sí, muy importante, qué relevante, qué bien que se publica esta obra, pero parece mentira que Menger se arrogue la primacía del haber distinguido entre bienes en general y bienes económicos por razón de la escasez, etcétera, cuando nosotros los anglosajones, cuando en la literatura inglesa hay otros autores. A Menger se lo disculpo
porque no tiene por qué conocer. Menger conocía la literatura inglesa, no toda, pero bastante, porque estudiaba, se pasaba la vida en la oficina de su padre, Anton Menger, donde estaban, pues, para empezar, el libro de Say, Ricardo y otros, ¿no? Malthus, etc. Pero Opie lo que dice es, bueno, Menger vale, pero Hayek, que está aquí con nosotros en la London School, parece mentira, y parece mentira que mencionen solo a Malthus, ¿no? Si hubieran leído, es muy británico esto, si hubieran leído a Mill o si hubieran leído a Senior, a Lauderdale, etc., pues a lo mejor se darían cuenta de que esa supremacía, esa primogenitura de esta diferenciación de bienes y bienes económicos, no tiene razón, Opie, ¿eh? No tiene razón. Pero lo mejor es la puya que lanza, la flecha que lanza, porque lo que dice es, tal vez si hubiera leído The Value of Money de Senior, pues a lo mejor Menger podría haber mejorado su teoría del dinero. Es como decir, sí, todo muy bonito, pero ¿qué nos va a enseñar este austríaco que no sepamos nosotros la literatura anglosajona o los economistas anglosajones, ¿no? Así que vemos como efectivamente, pues sí, era bastante incómodo. También fue incómodo desde el punto de vista de la metodología, es decir, no estoy mirando el móvil, es que tengo aquí las diapositivas, entonces como no veo, veo ahí el reflejo y aquí veo exactamente para poder ir siguiendo su primer enfrentamiento metodológico fue con la escuela histórica alemana. Dos de sus obras más importantes, del 83 y el 84, está dedicado a la metodología y bueno, pues le dedica los principios a Wilhelm Roscher, que era el padre, la figura más relevante de la escuela histórica alemana, ¿no? Menger lo que apuntaba, su método, el método genético causal, consistía en partir de un axioma que fuera una verdad en sí misma, que es la definición de axioma, y mediante una cadena lógica coherente de razonamientos, inevitablemente se tenía que llegar a una ley universalmente aplicable, ¿no? A él no le molestaba personalmente que la escuela histórica hablara del método inductivo, de la importancia de las estadísticas, de que existen leyes históricas. Lo que le molestaba es que negaran la posibilidad de que existieran leyes universales en la economía, ¿no? Si vemos cuál es la definición del objetivo de la investigación científica en economía por Menger, que está en su obra sobre el método, en las investigaciones sobre el método, queda muy claro esa diferencia, ¿no? Leo a Menger poco, no os preocupéis, que ya sé que es la hora de la siesta. El objetivo de la investigación científica no es solo el conocimiento, sino también la comprensión de los fenómenos. Y entonces él diferencia, el conocimiento se produce cuando la representación mental llega a nuestra mente, valga la redundancia, pero comprendemos un fenómeno cuando captamos la razón de ser de su existencia y de su particular condición. Es decir, la razón de su ser y de su ser así, de esta manera particular, ¿no? Bueno, posteriormente la anécdota es que Schmoller, que fue el seguidor de Roscher y los demás, bueno, pues ya directamente a Karl Menger y a Böhm-Bawerk y Wieser, sus seguidores, les llamaban los austríacos, la escuela austríaca, despectivamente, porque en aquel momento la calidad o la solidez de las universidades alemanas era mayor que la de las universidades austríacas. Entonces era como despectivo y fíjate por dónde se quedó, esa denominación se quedó y hoy en día pues para muchos es una virtud más que otra cosa, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, vale, se peleó con la escuela histórica, pero era el tercer marginalista, ¿no? Ya, pero lo que sucede es que si miramos hoy en día qué se enseña en las universidades, en las facultades de economía de prácticamente todo el mundo, excepto tal vez las facultades donde está gente como Jesús Huerta de Soto o Pete Butke, por ejemplo, y podemos mencionar alguno más, pero no muchos más. En el resto, en Historia del Pensamiento Económico, Menger es un residuo. O sea, y Hayek se menciona porque le dieron el Nobel, que si no, le ponemos debajo de la alfombra y no le mencionamos, ¿no? Está fuera de la ortodoxia.
entre otras cosas, porque rechazó la economía matemática. Rechazó el método matemático en economía, que uno podría pensar, pero era partidario de la existencia de leyes universales. Tenemos tan asociado la existencia de leyes universales a las matemáticas que no se nos ocurre que pueda disociarse, ¿no? Que era la idea de Menger, pero pensemos otra vez cuál es el objetivo, ¿no? o cuál es el objeto de nuestra investigación. La razón de ser de la existencia de los fenómenos y su condición particular. En sus cartas a Walras lo que le dice es que si usted quiere investigar la esencia de los fenómenos, no puede hacerlo mediante una fórmula matemática, ¿no? Hay muchos defensores del método y de la no matematización de la economía por Menger, pero como decía Jaffe, que es un estudioso de la historia del pensamiento económico, la más emotiva de todas es la que hizo su hijo, Carl Menger, ¿no? Porque, por ejemplo, Alfred Marshall, conocido por todos, el cuarto marginalista, padre del neoclasicismo, como quien dice, todo el mundo dice, bueno, siendo Marshall matemático, igual hay que escuchar y ver cómo se aplica, etc. Bueno, pues Carl Menger, hijo, también era matemático, ¿no? Y es curioso que su argumento para defender la expresión o el lenguaje literario de su padre en lugar de la matemática es que en realidad el lenguaje literario es una ventaja, no es un inconveniente, es una ventaja porque gracias a este lenguaje las proposiciones económicas se refieren a casos más generales y sin perder, son más generales, más realistas y no pierden precisión, son más precisas, ¿no? De hecho, Menger hijo fue cuando ya viviendo en Estados Unidos, por supuesto tuvo que huir en los años 30 con un hijo y otro en camino, pues tuvo que huir a Estados Unidos y en Estados Unidos se dedicó a reunirse con todos los seguidores de su padre, entre los cuales estaban von Neumann y Morgenstern, y es en el seminario del matemático Carl Menger en donde se conocen y posteriormente se dio lugar a la teoría de juegos aplicada al comportamiento económico, ¿no? También es reseñable el artículo de Wald, Abraham Wald, defiende en el mismo congreso en el que Carl hijo habla hace una defensa de su padre y de la no matematización de su padre. Abraham Wald, que era matemático también, defiende el uso adecuado de las matemáticas no como una reformulación de las ideas. Las matemáticas no deben servir para reformular, sino para transformar. Y esto es muy importante, ¿no? La idea de Wald es, si usted va a utilizar técnicas matemáticas para transformar las proposiciones económicas de manera que se revelen aspectos que si no se hubieran utilizado las matemáticas no aparecerían, ok. Pero si pudo hacerlo literariamente, ¿esto qué es? ¿Es una traducción de un lenguaje a otro lenguaje? No tiene mucho sentido, ¿no? Finalmente, otra idea que al final de esta presentación rebatiré es que, bueno, pues es que Menger se dedicó a la micro y claro, cuando llegó John Maynard Keynes, pues se puso de moda la macro y la micro se dejó ahí un poco de lado, ¿no? Bueno, pues ya veremos cómo no va a ser así, ¿no? A pesar de todo esto, pues los principios de economía de Menger han sido la base, a pesar de todo este olvido, de lo incómodo que ha sido él, etcétera, han sido la base de la escuela austríaca y una de las obras más importantes. Tengo que decir que voy a dejar de lado, por un lado, la teoría monetaria, voy a mencionar la teoría del capital nada más, porque me imagino que el profesor Juan Ramón Rayo, en la clausura de este congreso, hablará, ya que va a hablar de Antal Fekete, pues hablará igual, ¿no? Tal vez se me ocurre que tal vez hable de la teoría monetaria. Y tampoco voy a hablar de la teoría del dinero y de las instituciones evolutivas, porque esta tarde el profesor Martínez Meseguer, digo yo que también hablará de ese tema, entonces no nos vamos a pisar los unos a los otros. Yo voy a exponer muy sucintamente cuáles son cuál es la estructura, el objetivo de los principios de economía política de Menger, ¿no? Entonces, como tienen ustedes en esta diapositiva, en principio Menger lo que dice es, la estructura del mercado funciona de la siguiente manera. Vemos los precios, en función de esos precios intercambiamos.
en ese intercambio estamos expresando cómo valoramos los bienes. En esa valoración estamos distinguiendo entre los bienes económicos y los bienes que no son económicos. Y en esa distinción estamos expresando nuestras necesidades, ¿no? Y de hecho, los siete capítulos, excepto el capítulo especial dedicado a la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, y el capítulo dedicado al dinero, etcétera, pues básicamente sigue esta línea, ¿no? Sin embargo, el índice va completamente al revés. Va justamente al revés. Empieza por las necesidades, sigue por el valor, es justo al revés, ¿no? Y es notable que para Menger los precios no son el objeto de nuestro estudio. Los precios, miramos los precios no porque sea lo relevante, sino porque es lo único objetivo que hay en el mercado. Ahí están, y además son visibles, y además cuantificables, los podemos mirar. A partir de ahí, la interpretación, todos los demás pasos, son totalmente subjetivos. De manera que es una cuestión casi práctica, o sea, no le da la importancia que tienen a los precios, pero no representa los fenómenos económicos y por eso no es la variable que deberíamos mirar o que deberíamos vigilar, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes de estos principios económicos de Menger es que rompe con muchas cosas. Por ejemplo, con la función de producción, que yo haría una especial función de producción. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por su visión de los bienes, por esta diferenciación que hace de los bienes. En esta diferenciación de los bienes introduce el tiempo, que es una variable importantísima en economía, que nadie hasta entonces había logrado, ni siquiera Alfred Marshall, que distingue entre corto plazo y largo plazo, pero teniendo en cuenta que el análisis de Marshall es estático y no es en absoluto dinámico. Menger introduce el tiempo cuando habla de los bienes de orden inferior y de orden superior, los de orden en función de la cercanía temporal al consumo. La manzana que cojo del árbol está en el orden más inferior de todos. El capital es un bien de orden superior, pero no distingue entre factores de producción y bienes terminados. Y esto es súper útil, te quita muchas telarañas de la cabeza cuando no te enseñan en primero que es una función de producción y no tienes que decir, bueno, a ver, un momentito, está la tierra de trabajo capital, tecnología, información, empresarialidad, sino que te das cuenta de que todos ellos son bienes o servicios que están en el mercado, que se intercambian y que se distinguen en función del tiempo necesario para llegar a ser consumidos, ¿no? Es magistral, o sea, esta diferenciación es magistral y permite, por ejemplo, considerar los capitales, la teoría del capital de Menger, como un bien de orden superior, no como un factor de producción. Más adelante veremos que también incluye en este tipo de ordenación la empresarialidad. Respecto a la teoría del precio, una vez que distingue entre los tipos de bienes, etcétera, y habla del intercambio, cuando se plantea el intercambio y para analizar la teoría del precio, él hace una cosa que también me parece que nos trae una lección añadida, que es considerar primero una situación de monopolio, que cuando cualquier libertario agarra los principios y dice monopolio, no, anatema, monopolio malo. No, un momento. Es que para Menger es natural, él se plantea como es analítico, dice, voy a empezar por el caso más sencillo, que es, imaginemos que hay un solo productor y luego vamos añadiendo grados de complejidad, porque él sabe, tiene en su cabeza la definición de monopolio no como el mercado donde solo uno ofrece, sino el monopolio, en el sentido peor de la palabra, es aquel mercado en el que hay barreras de entrada. Entonces, son las barreras de entrada lo que define la perversión del mercado que supone el monopolio. Si hay un único oferente de manera natural, ¿por qué va a ser malo necesariamente? Igual el mercado no está suficientemente maduro como para que haya más productores, ¿no? Y entonces, como digo, analiza primero el caso de un productor y va añadiendo dificultad. Y finalmente, quería destacar la visión que tiene Menger del empresario, que es algo que no se suele destacar. Porque, claro, en el libro
no hace como Kirchner o como a lo mejor haríamos todos nosotros, que es levantar la pancarta del empresario, sino que habla del empresario de manera indirecta, como una pieza más de todo el entramado del sistema de mercado, incluso a lo mejor en notas a pie de página. Pero para él es importante la tarea, el rol o las funciones del empresario, que consisten en informarse acerca de la situación económica, el cálculo económico, la voluntad de asignar unos bienes u otros al proceso de producción y la supervisión de la ejecución del plan de producción. Pero hay determinadas características en el propio sistema de mercado que hacen que sea muy relevante todas estas funciones del empresario. No sé si están ya las 4. Ya está, vale. ¿Cuáles son estas características? El conocimiento imperfecto, cambiante, el que la economía sea dinámica, el que nos movamos siempre en incertidumbre y, aquí viene otra lección y otra genialidad de Menger, los errores. El empresario aprende de los errores de otros empresarios que les han precedido. La existencia del error en la economía de competencia perfecta no existe. Todos sabemos que hay información perfecta, suenan los violines, llueven pétalos de rosas, con lo cual en competencia perfecta el error humano no tendría ningún sentido, mientras que Menger ya, recuerdo, 1871, está todavía vigente casi los últimos coletazos de la Escuela Clásica de Economía. Él está introduciendo esta idea tan provocadora, ¿no? Así que hemos visto la innovación respecto al método de la ciencia económica, la visión de complejidad que aporta respecto al mercado y a la economía. Vemos en los principios de Menger, vemos prácticamente todos los elementos casi que estarían luego en la acción humana de Mises: el tiempo, el error humano, la importancia de la toma de decisiones subjetivas y en el margen, por ahí es economista marginalista, la estructura de mercado, el rol que le asigna al empresario, aunque no le ponga el foco directamente sobre él, ¿no? ¿Por qué no se lee más a Menger si era realmente genial? Yo aquí tengo que unirme a la idea que aporta uno de sus discípulos, el menos conocido, Wieser. Para él, los principios de economía política de Menger no agotan todos los problemas que trata. Es decir, digamos que Menger es un maestro que se dedica a abrir puertas a sus discípulos para que sus discípulos avancen, hagan avanzar la ciencia y hagan avanzar la escuela austríaca. Es decir, abre problemas y dota de herramientas, que es lo más importante que creo que un maestro puede hacer, dota de herramientas a los discípulos para que sean ellos quienes vayan avanzando por encima de su propio ego. Estando en la universidad es casi un milagro, ¿no? El que un maestro pretenda apagar su ego y dejar que sean los discípulos los que sigan avanzando, porque lo importante es la difusión de sus ideas, ¿no? De hecho, a pesar de que, y ahora es cuando voy a desmentir el que la microeconomía ha hecho que la escuela austríaca sea una cosa muy restrictiva, Chris Coyne y Pete Boettke pues, publicaron hace relativamente poco The Essentials of the Austrian School of Economics, y si veis el índice os dais cuenta de que, bueno, macroeconomía y economía monetaria, instituciones, políticas públicas, conexiones con otras ciencias de la economía austríaca, desarrollo y cambio social, e incluso aplicaciones prácticas en concreto a la crisis del 2008, ¿no? Dice Wieser que Böhm-Bawerk y él tenían la sensación de que sobre el camino que había establecido Menger disponían de las herramientas adecuadas para sentirse seguros de poder avanzar sin que hubiera un problema sin resolver y sin errar o caer o quedarse en la cuneta. Y quiero acabar con esta frase de Wieser, que es ese señor que está ahí, que parece Papá Noel. Ambos nos sentimos como el ajedrecista que se enfrenta a un problema complicado, concebido para él por un maestro superior,
y que a pesar de la gran dificultad tiene que tener solución, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Es lo que iba a decir, no sé, Sí, ¿se abre sí, turno sí. de preguntas? Sí. Yo, ¿hay algo de cierto en esa historia de que Karl Marx habría leído los principios de Menger y eso sería lo que le hubiera convencido de no seguir publicando su obra? Porque es una historia un poco para no dormir que he leído por ahí, pero no me acabo de ver. No lo sé. Dicho lo cual, en mi opinión, el ego de Marx era tan grande que creo que ni una glaciación le habría prevenido, tal vez la falta de dinero, pero ya se ocupó él de que sus amigos le financiaran su mesiánica misión, perdón por la redundancia. No se me ocurre ninguna razón, ni una glaciación por la que Marx dejaría de publicar nada nunca. A pesar de que ojalá hubiera leído los principios. De todas formas, teniendo en cuenta cómo interpretó a los clásicos y lo que hizo con Ricardo, eso es una vileza. Le ha dejado marcado para toda la vida a Ricardo, pobrecillo. Sí. Enhorabuena, profesora Blanco. Me gustaría preguntarle influencias que pudo haber tenido Menger, escuela histórica alemana temprana, escolásticos españoles, Balmes, me interesa su opinión. El profesor Gabriel Calzada ya se ocupó de trazar, digamos, la genealogía española o el DNA español de la escuela austríaca. Hay algo publicado sobre eso. Yo personalmente, a mí me cuesta mucho realizar ese tipo de ejercicios. Vamos a buscar los orígenes españoles, porque al final, si no, puedes sesgar. Yo no digo que la obra del profesor Calzada esté sesgada, que seguro que no, pero es una cosa muy remota, porque es a través de Turgot y de no sé quién y de no sé cuántos. Lo que sí le puedo decir, seguro, es que las influencias más directas fueron de Karl Rau, que era un economista alemán, que sí había enfocado desde un punto de vista más subjetivo la teoría del valor. Él no expresa su marginalismo, etcétera, como dicen los ingleses, out of the blue, porque le llueve encima. Sí que, por supuesto, tiene un grado de originalidad enorme, o sea, todo lo que hizo en los principios es enorme, pero sus fuentes fueron sobre todo autores alemanes como Rau y otros, ¿no? Y de hecho, lo que he dicho al principio, el que se dedicara tanto tiempo a los años, cuando tenía 20 años, a analizar los mercados y a dar información sobre los mercados, le obligó a sí mismo, como le pasa a muchos otros periodistas, a tener esa necesidad de entender la formación de precios, el proceso de mercado, etc. ¿Y cuál es la diferencia con Mises? Que para que haya mengerianos y misianos, ¿cuál es la diferencia grande? Hay alguna diferencia respecto al método y bueno, probablemente la diferencia se debe que algunos misianos no han leído suficiente a Menger o que Menger no era... A ver, Menger no era una persona... ahora es el momento que me van a echar de aquí. Pero bueno, no era una persona tan politizada como Mises o como los seguidores, no voy a ser injusta, pobre Mises, como los seguidores, muchos seguidores de Mises, ¿no? Que se centran en el intervencionismo. No es que Menger fuera intervencionista, pero tampoco era una persona que se dedicara a saco completamente a defender las bondades del mercado. Lo que más me gusta de Menger es que para él el libre mercado es lo natural. Entonces, digamos que se defiende por sí solo, ¿no? Pero tenga en cuenta que, bueno, él escribe sobre los funcionarios y no escribe maldades sobre los funcionarios, simplemente le parece ilógico que, teniendo en cuenta que la determinación de qué bienes son económicos y cuáles no, sea totalmente subjetivo y por tanto individual, el que defiende un individualismo metodológico insertado en una teoría de la sociedad como fenómeno complejo, le parece absurdo pensar que hay un grupo de funcionarios que van a determinar cuáles son los bienes que se deben comprar o no, o cuáles son los precios, o que intenten manipular los precios. O sea, le parece antinatural. Pero no es ideológico, es de manera más natural, ¿no?
Mises fue discípulo de Menger, no se nos olvide. Paco, te voy a dejar para el final, con tu permiso. Aquí tengo dos. Pero no es por nada, sino porque te doy valor. A ver, Adolfo. Bueno, primero, profesor Blanco, enhorabuena por su ponencia. Bueno, quería preguntar hasta qué punto es capaz la teoría subjetiva del valor de Menger de desmontar la teoría marxista, habida cuenta de que Marx considera el valor de los bienes como el coste de producción necesario, o mejor dicho, las horas necesarias, y bueno, Menger considera que todo el valor es subjetivo. Pues hasta todos los puntos, por dos razones. Primero, porque desmonta la teoría ricardiana del valor, o sea, eso es un hecho. La teoría subjetiva del valor es teóricamente y científicamente superior a la de Ricardo y a la de los clásicos en general, no solo Ricardo, la de Adam Smith también, y hay que decirlo también bien alto, y a la de John Stuart Mill también. Eso por un lado. O sea, eso, pero además, él fue el que con su obra le dio las herramientas, lo que he hecho al final, remarcando la frase de Wieser, a Böhm-Bawerk, que es el que ha hecho la crítica marxiana más importante que todo el mundo, todos los marxistas debían leer, primero a Marx, que es algo que les cuesta bastante, pero sobre todo a Böhm-Bawerk y la crítica a la teoría marxista, ¿no? Has comentado que no le gusta hacer hipótesis hacia el pasado. Te voy a pedir si se puede hacer una hipótesis hacia el futuro en cuanto a la aplicación de lo que ha comentado de necesidades a precio, porque me recuerda mucho a lo que actualmente el mundo de las startups y el mundo tecnológico y digamos lo que el marketing 5.0, que se basa sobre las necesidades del cliente. Si las ideas de Menger se hubiesen expandido mucho más, si esa teoría moderna o bueno, tendencia técnica del mundo de la empresa tecnológica sobre todo, de sacar nuevos productos a través de las necesidades, si hubiesen conocido esto 100 años atrás, si toda la gestión, la admisión de empresas o la innovación en el mercado de productos sobre todo, se hubiese adelantado mucho más que lo que se ha hecho realmente. Tengo que decirle que si tengo que elegir entre hacer mirada al pasado o al futuro, como soy economista, que no tenemos bola de cristal, pero prefiero hacerlo hacia el pasado. Me refería a esa genealogía. Hay gente que se dedica a decir esto proviene de esto, de esto, de esto, de esto. Yo creo que es muy difícil, es legítimo y lícito trazar la línea genealógica y es interesante, como historiador del pensamiento económico, ahí estoy, pero hacer ya ese tipo de... Bueno, vamos a sacar la bola de cristal. Vamos a sacar la bola de cristal. Yo creo que este proceso, este esquema de Menger es el lógico en todas las ciencias sociales. Por eso es interesante la crítica, la reseña que mencionaba de uno de los autores, creo que era Suisi, que le destaca como el renovador del método, no solo en economía, sino en otras ciencias sociales, en el momento en que, o ciencias humanas si quieres, ¿no? Hay que ir de lo menor a lo mayor y de lo subjetivo. Yo soy una firme defensora del individualismo metodológico, sin que eso signifique que soy una anacoreta que creo que hay que no relacionarse con los demás en absoluto. El individualismo metodológico es una línea que está perfectamente insertada en la teoría de los sistemas hipercomplejos, o sea, no es incompatible una cosa con la otra. Yo sí creo que una revisión de Menger habría sido muy beneficioso para todas estas teorías que pretenden descubrir las necesidades incluso ahora que yo no sé de empresa, no soy, pero sí veo que el lujo ahora mismo ya no consiste en llevar algo de Louis Vuitton, sobre todo desde que hay ventas ilegales y copias perfectas o casi perfectas y tal, sino que es la personalización de los servicios y de los bienes, ¿no? El que cuando llegas a un hotel de lujo es aquel donde te ponen la almohada con el tipo de plumón que... yo no he vivido esto, lo tengo que decir, pero te ponen la almohada con el tipo de plumón que tal, abres esto y tienes el tipo de agua Perrier que te gusta, el café ya viene con la leche de avena o de lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto que proceden del análisis individualizado de las necesidades de los consumidores. Estoy contigo, pero no se me había ocurrido pensarlo. Ahora voy, Paco. Perdona, Paco. Tenemos nos quedan vale, 3 minutillos. No sé si me puedes pensar. Yo leí el método de las ciencias sociales hace muchos años,
muchos años, y me acuerdo que Menger a determinado momento decía que existían leyes empíricas, pero yo creo que él no se refería a las leyes empíricas del estoicismo, pero a lo mejor tú no tienes esto presente ahora mismo. ¿Te puedes explicar qué significaba para Menger leyes empíricas en economía? A ver, Menger tenía una visión amplia de la economía, es decir, se daba cuenta que había determinados aspectos en donde, claro que había que tomar estadísticas, y cuando habla de las leyes empíricas, habla de las leyes, él cree que hay leyes de determinado tipo para según qué ciencias o según qué aspectos de la ciencia. Ahora bien, si usted lo que quiere es explicar los fenómenos económicos de la estructura de mercado o del proceso de mercado, que es lo que le llama la atención a él, entonces tienes que ir a las leyes universales. Las leyes empíricas sirven para algunas cosas, pero no para formular, no para entender los fenómenos económicos. Me voy corriendo a Paco, que no va a pensar que me cae mal. Iba sobre esto que estás tratando últimamente, durante la charla no has mencionado individualismo metodológico, asociándolo Estaba aquí, ¿eh? Pues me parece igual. No, igual se me ha escapado a mí, pero quiero decir que está ahí. Pero que ha salido ahora. Pero me ha sorprendido lo que has dicho, me ha llamado la atención de decir que él no se oponía a los historicistas, sino que eran los historicistas los que se oponían a él y a su intento de hacer una economía más microindividualista, lógica formal, mientras que ellos eran más empiricismo y tal. Y mi idea, después de muchos años de austríaco, es que ojalá alguien se tomara un poco en serio el no quedarse en un extremo de individualismo metodológico puro y nada más, sino intentar juntar ambos ámbitos, como se hace en evolución. No solo hay evolución a nivel de genes, también la hay a nivel de individuos, a nivel de colectivos, y ver si alguien puede intentar unir con humildad los dos ámbitos. Es decir, que ambas partes de la ciencia aportan algo, porque la escuela austríaca llega donde llega y negar que existe el más allá. Hay una cosa muy importante al hilo de lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo, y es lo siguiente. Yo me quedo otra vez con Visser. O sea, lo que Menger tenía en la cabeza es abramos puertas, no cerremos soluciones, o sea, no nos encerremos en tenemos ya las soluciones, abramos puertas y a ver por dónde va, pero siempre con las ideas correctas en el sentido de no caer en la planificación de arriba abajo, partiendo de determinados supuestos, pero avanzando. Una de las cosas que yo rechazo de parte de la escuela austríaca, no de toda la escuela austríaca, porque no todo el mundo es así, si tú hablas con Pete Boettke, por ejemplo, no tendrías ningún problema ni ningún rozamiento, pero hay otros que sí, es que parece que han cerrado ya todos los problemas, ya está la solución, ya tenemos el libro de recetas aquí, entonces en la página 15A, Mises dice no sé qué, chimpún, y ya está. Yo estoy contigo ahí, y de hecho se me ha olvidado traer el libro de las investigaciones sobre el método porque hay un párrafo concreto donde él habla de la importancia precisamente del individualismo metodológico, es el punto de partida, pero no se nos puede olvidar que aquí el tema es el intercambio de individuos cuya percepción es subjetiva e individual, pero que están entrelazados en un sistema hipercomplejo donde vamos a avanzar, ¿no? Que es un poco, creo, por donde vas tú. El tema respecto a la escuela histórica es muy importante, porque no es una casualidad ni está de postureo cuando le dedica su principal obra, su primera obra, a Roscher. Es que de verdad él decía, bueno, esta gente está equivocada, no me ofende la equivocación ajena, le voy a mandar esto, a ver qué le parece, ¿no? Como, bueno, pues está el método histórico y luego está el método científico de economía. Lo que a él le saca de quicio o le enerva es decir, ¿por qué me tienen que menospreciar? Yo no estoy menospreciando, estoy diciendo que hay una clasificación de las ciencias, al hilo de lo que tú decías, hay una clasificación de las ciencias, algunas ciencias admiten unos métodos y otras ciencias, que son más teóricas, no sé qué, con leyes universales, admiten otro método y en concreto en economía, este. Entonces, claro, lo que no admite es que la escuela histórica diga no es posible que haya leyes universales en economía. Digamos que dice, déjame vivir. Y cuando sus sucesores, Böhm-Bawerk y Visser, siguen su método, entonces Schmoller y compañía ya directamente los austríacos. Entonces, ese es el punto de debate con la escuela austríaca. De hecho, él no rechaza tampoco la estadística y de lo que habla es de los errores del historicismo, de la escuela histórica, en la economía alemana. Ese es el título completo del libro del 83-4, uno de los, vamos, el segundo sobre el método. Muy bien.
Hay una última. Profesora Blanco, muchas gracias. Lamentablemente estas obras tardías de Menger no nos han llegado en castellano y escribió un tomo sobre el Capital. Yo tengo entendido que Menger criticaba la teoría de von Baber del Capital. ¿Usted ha tenido la oportunidad de estudiar el asunto? Es verdad que lo que dice sobre el Capital en los principios es que el Capital es heterogéneo y luego en el libro sobre el Capital parece que dice que no, que el Capital es homogéneo. Yo creo que en parte sí contradijo a Böhm-Bawerk, pero es un tema, me está mirando Irune como ya, es un tema complejo y ahí yo creo que se lo puede preguntar a Juan Ramón Rayo mucho mejor, sobre todo porque requeriría una ponencia en sí misma la teoría del capital. Lo importante de Menger respecto al capital es que no lo considera un factor de producción, sino un bien más, y cómo lo inserta en el proceso productivo es muy novedoso para su época. De todas formas, está en Unión Editorial casi todas las obras de Menger traducidas, en español, ya en castellano. Muy bien, pues muchas gracias, María.